Hace un tiempo hice un video hablándoles sobre la constante comparación entre Trae Young y Luka Doncic, y hubo tantos comentarios positivos como comentarios negativos, y uno que otro aumentándome la madre. El punto es que en ese video mencioné que en 2018 cuando los Kings eligieron a Marvin Bagley le tuve más fe que al mismísimo Luka, y por años erróneamente defendí esa elección. Es por eso que en este video me tomé la molestia de recopilar las peores predicciones hechas en la historia del draft. Quiero resaltar esos picks donde analistas expertos pronosticaron al futuro Michael Jordan, literalmente. Sin nada más que decir, esto es de Basketback, comenzamos. En el año 1999, Manu Ginobili fue elegido con el pick número 58 del draft, es decir, otros 57 equipos lo dejaron pasar, por lo cual su elección no fue algo relevante para los Spurs. De cualquier forma, Ginobili se quedó en Europa haciendo de las suyas y aumentando su estatus de estrella, pero cuando fue elegido su nombre fue pronunciado de una forma rara. Eso sumando la descripción del narrador. Simplemente lo consideraron un don nadie. De hecho, el mismo sujeto que trabajó en el Girlo admitió que tenía sus dudas con respecto a Manu. Incluso Tim Duncan, antes de iniciar la temporada donde debutó su compañero, no se veía muy convencido. De hecho, hay historias en las que para demostrar que no estaba listo para la NBA pedían que a Manu lo defendieran con demasiada fuerza. Básicamente querían experimentar cómo reaccionaba. Su propio equipo lo pronosticó como el estereotipo que se tenía de los europeos en ese entonces, jugadores con logros a nivel internacional que al final no generaban ningún impacto, pese a que en el 2003 ya se sabía de algunos que demostraban lo contrario. No comprendo si también era rencor porque Manu los destrozó en el 2002 u otra cosa. Manu de hecho tardó en encajar con Greg Popovich, quien tampoco estaba muy convencido con su manera de jugar, pero al final se convirtió en una leyenda de los Spurs y la NBA, un jugador demasiado inteligente, quien puedo decir con certeza que popularizó el Eurostep en la liga, quien tiene jugadas demasiado inesperadas. Sin él, los Spurs no hubiesen ganado 3 de sus 5 campeonatos. Si te está gustando este video, quiero pedirte que te suscribas si quieres más videos así. Eso me motiva a seguir trabajando y crear contenido solamente para ustedes. Púchale el botón de suscribirse y te recomiendo ver mis anteriores trabajos. Te aseguro que te gustarán. En el 2018, Luka Doncic ya era un jugador muy popular, pero tampoco crean que era el favorito del draft. Cuando se dio ese draft, muchos analistas estaban convencidos de que DeAndre Ayton era el mejor jugador de esa generación, esto debido a su performance dentro de la universidad, considerado mucho mejor que ser el MVP más joven en la liga europea. Y acá tenemos a Matt Kellerman intentando convencernos de que Luka Doncic no es tan buen jugador como se creía. Only thing that matters is getting the best player. And while once upon a time I was convinced that was clearly DeAndre Ayton, I am no longer convinced. Because of his performance in the tournament than some of the other guys in this draft. And I'm not talking about Doncic, who apparently doesn't react well to pressure on the ball. No, not great if he's going to be a primary ball handler. No, I look at guys like Jaren Jackson and Wendell Carter, and I see guys there that are more like the best players that have come out of the draft recently. Y acá tenemos a Colin Cowherd intentando convencernos que Luka no es un buen pick dentro de este draft. I mean, he's better than Ricky Rubio, but he doesn't look special to me. I watched the combine this weekend. I just don't see a lot of special. The kid at Arizona, he's got a shot. There's a little Greek freak there. There's a little whoa. I think Marvin Bagley's interesting too. Okay, now I would draft him number 1. He's the Duke kid. Yeah. He is the one guy I would say, all right, that's my number 1 pick. No pasó mucho tiempo para que Luka le cayera la boca a muchas personas y se hiciera notar dentro de la NBA. Muchos decían que por no ser atlético iba a fracasar, y nos demostró que eso no te convertía en un All-Star automáticamente. Pero incluso después de ser el rookie del año, Stephen A. Smith estaba convencido que Luka no era un buen jugador, argumentando que Luka solo estaba dentro del top mejores jugadores por ser europeo. Es curioso que varios analistas hayan considerado que Luka no tenía un lugar en la NBA. Esa misma temporada hizo un Game Winner que hizo colapsar a los fans de esta liga. Participó en el All-Star Game y lo ha mantenido de forma consecutiva desde el 2020. Luka en resumen le cayó la boca a varios analistas, que pensaron que sería un fracaso más. DeAndre Ayton recientemente tuvo conflictos con su propio equipo por su incapacidad de jugar bien dentro del poste, y Marvin Bagley fue una horrible decepción de ese draft. Sé que por lesiones tampoco tuvo muchas oportunidades, pero incluso sano no ha hecho gran cosa. De hecho, cuando los Kings lo traspasaron, ahora sí clasificaron a playoffs por primera vez desde 2006. Estás presenciando a dos jugadores que te puedes preguntar, ¿quiénes son estos random? Pero aunque te parezca sorprendente, fueron comparados con Michael Jordan y Kobe Bryant después de ser elegidos en el draft. Empecemos con DeShaun Stevenson. Tuvo una carrera sólida como un jugador de rol,
No comenzó tan bien debido a constantes lesiones, pero al final llegó a promediar doble dígito con unos buenos años dentro de los Washington Wizards. Así como fue parte importante dentro de los Dallas Mavericks del 2011, no suena tan mal esa carrera. El detalle es que este sujeto fue comparado con Michael Jordan en el draft del año 2000. Así es, un pick número 23 fue comparado con la mayor leyenda de la NBA. Para ser exactos, esto inició durante la preparatoria, ya que se destacó mucho como un jugador que podía manejar de forma increíble el balón, alguien muy atlético y también por ser un buen anotador. Esa es la razón por la cual a sus 17 años fue comparado con el mejor jugador de todos los tiempos, por lo cual dio el salto a la NBA. Y bueno, ya les mencioné el resto. Ahora tenemos a Dante Exum, del draft del 2014. En realidad ese draft tampoco nos dio muchas estrellas, más allá de Joel Embiid, y en ese entonces Andrew Wiggins también fue comparado con Kobe Bryant. Eso era un meme hace años, pero después de ser All-Star en 2022 y ganar un campeonato ya se ganó mucho respeto. A lo que voy es que Exum sí era un fenómeno previo a debutar en la NBA, y si buscas su comparación oficial aparece que fue Penny Hardaway y Leandro Barbosa. Pero en su momento muchos analistas lo consideraron como el siguiente Kobe Bryant, esto debido a su juego atlético, su capacidad anotadora y por supuestamente tener un instinto asesino. Había impresionado a todos en el Nike Hoop Summit del 2014, y por esa razón fue elegido con el pick número 5 por Utah Jazz, nada que ver con lo sucedido en su primer año, donde su juego demostró muchas carencias, perdiendo poco a poco minutos dentro de la cancha. Luego una lesión lo atacó y técnicamente allí se terminó su carrera. Tras regresar nunca pudo encajar dentro de ningún equipo, y esa comparación con Kobe Bryant fue muy equivocada. Hoy en día regresó a la NBA, tras estar unos años en Barcelona y Partizan, donde demostró una mejoría. Puede que tenga una oportunidad más, pero definitivamente no es el Kobe Bryant que nos prometieron. Quizás les parezca algo sorprendente, pero inicialmente Stephen Curry fue proyectado como alguien que no duraría mucho en la liga. Comencemos con lo que sus entrenadores pensaban de él. Un jugador por debajo de los estándares de explosividad y atletismo, muy pequeño para la posición de escolta, lo cual le impedirá ser un buen defensor. No es un base en el que se pueda confiar para dirigir un equipo. Tiene dificultad para moverse entre las pantallas. No le gusta que las defensas sean físicas sobre él. No es un gran finalizador alrededor del aro, debido a su tamaño y atributos físicos. En ese entonces el concepto de un base era completamente diferente. La idea de que fuera el hijo de Del Curry hizo que muchos lo vieran como solamente la sombra de su padre. Básicamente esa es parte de las razones por la cual los Timberwolves eligieron a dos bases antes que él, y creyeran que Johnny Flynn tendría un mejor futuro que Curry. Ahora pasando a la Summer League, la eficiencia de Curry fue muy inferior a lo que se esperaba. En realidad parecía que sí le estaba dando la razón a los entrenadores que lo evaluaron, quienes pronosticaron a un jugador por debajo de los estándares de la NBA. Si hay algo en la historia de Stephen Curry, es lo inspirador que fue verlo crecer como jugador. Inicialmente no era un líder dentro de este equipo, en ese entonces era Monta Ellis. Eso agreguemos de que Curry inicialmente tuvo varios problemas con lesiones, lo cual hizo que su propio equipo tuviera sus dudas en cuanto a él. Cada que parecía recuperado, había un problema. Incluso los Warriors consideraron traspasarlo, y si no fuera porque Andrew Bogut intervino, no conoceríamos la leyenda de Stephen Curry en los Golden State Warriors, quien hoy conocemos como el mejor tirador de la historia, y por supuesto, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Kyrie Irving hoy en día es quizás el jugador más divertido de ver dentro de la NBA. Eso se debe a su brutal manejo de balón y capacidad anotadora que desafía cualquier maldito sentido. Pero aunque les parezca extraño en su momento previo al draft, los entrenadores lo consideraron un jugador anticuado. En ese entonces la llegada de Derrick Rose, John Wall y Russell Westbrook daban un nuevo concepto en la manera en que los bases debían ser, jugadores demasiado atléticos, explosivos y enfocados solamente en el tiro de media distancia y atacar el aro. Por lo cual lo más criticado de Irving fue su falta de explosividad. Puede dificultar su transición a la NBA. Al haber jugado solamente 8 juegos dentro de la NCAA, tiene un atletismo sólido, pero no de élite, por lo cual no es conocido por hacer dunks o atacar con fuerza el aro. Tiende a perder el control cuando ataca. De hecho, en este Scouting Report lo compararon con Mike Conley y Chris Paul. Pensaron que Irving debía ser un base puro. Además, en otro reporte llegaron a decir que no tenía la capacidad de anotar, por lo cual Draft Express llegó a decir que era una versión millonaria de Eric Maynor. Esa fue su comparación, jugador cuya mejor temporada fue de solamente 5 puntos. Conocemos el resto de la historia de Kyrie Irving, uno de los mejores anotadores que hayamos conocido, el mejor manejo de balón en la historia de la NBA, un jugador clutch y momentos brillantes. No sé qué pensaban los que lo evaluaron, pero definitivamente los Cavaliers hicieron un gran acierto al confiar en él, pese a lo que solían decir. Por último, quiero hablarte de la Summer League. Quiero destacar un caso chistoso en el que un jugador por actuar bien dentro de esta liga ya era considerado un All-Star. Comencemos con algo que mencioné en un video anterior. Trae Young durante sus primeros juegos en la Summer League jugó fatal, forzando tiros, perdiendo el balón en cada posesión. Aunque les parezca raro, Kevin Knox tuvo más expectativas a diferencia de Trae. Su performance dentro de la Summer League fue superior, y recuerdo muy bien cómo la prensa llegó a pensar que Knox sería un buen jugador,
Tenemos que recordar lo que dijo Skip Bayless y Trae Young previo al draft. He can't finish. He had a hard time in the Big 12 finishing at the rim, so he's not Iverson. He can't finish above the trees with strength and raw leaping power. There's nothing explosive about his game, and he won't defend anybody. So again, will that sell tickets in Atlanta? I don't know. Trae hoy en día es un all-star dentro de los Hawks, y un jugador que ha silenciado las críticas. Y por su parte, Kevin Knox ha estado batallando por encontrar un lugar en la NBA. También tenemos lo sucedido en el draft del 2018, cuando Mo Bamba fue elegido con el pick número 6. ¿Alguien se acuerda de él? ¿Acaso nadie recuerda el hype que también tuvo a su alrededor? Mo Bamba realmente fue considerado un pivote del futuro. Tenemos lo que se dijo en su momento con respecto a él. Desde el día 1 debería ser un defensor de élite y corredor. Su tamaño y atletismo serán un problema inmediato para los oponentes. Mamba da los signos de un jugador con mucho instinto. Tristemente, Mo Bamba jamás pudo cumplir esas expectativas que se tuvieron. Empecemos con sus constantes lesiones, su poca capacidad de rebotear el balón, no fue el defensor que nos prometieron. Y en cuanto al apartado ofensivo, nos prometieron un amplio repertorio, el cual no se ve reflejado en sus puntos. Hoy en día Mo Bamba está en los Sixers, con un futuro que genera muchas dudas, pero al mismo tiempo esperanza.